Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí un perrito de 11.5 centímetros, no, 10.5 centímetros de alto. Miren, espero que te guste, que compartas, que te suscribas. Bueno, ya te sabes todo eso. Y si quieres hacerme un donativo, aquí abajo al lado de compartir viene el corazoncito, le das clic y ahí dan los donativos. O al lado de mi nombre viene uno que dice unirse. Ese es para pagar membresía para mi canal y yo nada más cobro $1 al mes. Solamente eso. Si tomas uno de mis patrones, por favor, dame reconocimiento, mencióname en la publicación que lo pongas para que sepan de dónde salió la creación de este patrón. Te lo agradezco y a continuación doy la lista de materiales. Ok, buenos días. Vamos a mitad de semana. Vamos a tejer un perrito pequeño. Quiero que me quepa en la palma de mi mano, pero voy a ver qué tal me sale. Es que quiero practicar el cambio de tamaño, porque eso me cuesta muchísimo trabajo, pero sí tengo ganas de hacer cosas pequeñitas, pero que se vean bonitas, o sea, que no se vean desproporcionadas o mal hechas. O sea, el stitch todavía no me convence el que hice, como que, no sé, lo hubiera querido mejor o las orejas las hubiera hecho diferentes. Algo no me sigue latiendo. No sé si les pasa como que sienten que no les gustó tanto el trabajo, pero así ando. Y entonces dije, voy a perfeccionar esa parte y la del cambio de color la quiero hacer, pero déjenme, sigo practicando. Dijo, vamos a practicar juntas. Entonces, voy a tejer un perrito. Este color lo voy a usar para el cuerpo. Tú escoge el que tú quieras, el color que tú quieras. Yo lo voy a hacer en este tono. Las orejitas, la parte de adentro es de este tono. El negro es para la nariz. Ok. Yo estoy utilizando estambre angorita, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Te puede variar el tamaño un poco. Acuérdense de eso. Voy a utilizar los ojos más pequeños que tengo de que han de ser de, a ver, espérenme, de 0.7 centímetros de alto, o sea, de alto. Voy a utilizar fieltro blanco para el fondo de los ojos. Espero que me salga, de veras que espero que me salga. Voy a utilizar un gancho de 2.5 centímetros. Entonces, vamos a comenzar con las patitas porque empiezo de abajo hacia arriba. Y voy a ver si comienzo también los bracitos o empezamos los bracitos. Es que como no sé de qué tamaño me va a quedar, pero vamos a comenzar con lo de parte de abajo para arriba, ¿ok? Ok, miren, esta es la patita. Y la primer patita se remata y la segunda no. Vamos a hacer la segunda patita. Son 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado y subo la vuelta 2, tejo una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces.
lo tejo y me da un total de 9 puntos bajos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Cierro con el punto deslizado. Vuelta 3 a las 5, vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena, tejo 9 puntos bajos, cierro con un punto deslizado la vuelta. Lo tejo y regreso cuando ya hayas terminado las dos patitas. Una se remata y la otra no. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer casi lo mismo. Subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo 3 puntos bajos en las cadenas flotantes que se formaron. 2, 3. Y tejemos 9 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tejo 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos que tejimos sobre las cadenas la primera vez. 2, 3. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Ok. Me da un total de 24 puntos bajos. Ok. Vamos a tejer en la vuelta 8 una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Vamos a tejer de la vuelta 9. Ay, se ve oscuro, ¿eh? Se ve como verdoso. De la vuelta 9 a la 15, tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Miren, tejí hasta la vuelta 15, pero vamos a tejer hasta la vuelta 18, punto por punto, porque lo veo un poquito... No, hasta la vuelta 16. Una vuelta más. Y lo tejo y regreso. Ok, vuelta 17. A ver, 10, 12, 14, 16, 17. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok,
En la vuelta 18 hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok. En la vuelta 19 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Vamos a rematar y no dejo estambre para unirlo porque, o sí, bueno, sí, vamos a dejar estambre para unir la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó la manita. Entonces, vamos a hacerla. Vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Tejo de la vuelta 2 a la vuelta 6, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Y rematamos dejando un poco de estambre para pegar al cuerpo. ¿Ok? Ok, miren. Vamos a unirlo a la altura de las piernitas y en la vuelta entre la 1 y la 2. ¿Sale? Pellizco entre la 1 y la 2. Paso atravieso la mano y así. Remato. Vuelvo a rematar. Y hago esto. No la rellené. No rellené las manitas para que queden pegadas al cuerpo. ¿Ok? Miren. Y hasta ahorita llevamos 9 centímetros. ¿Ok? Vamos a seguir con la cabeza. Ay, la colita. La colita, esa la voy a tejer casi igual, con 6 puntos bajos, pero no sé si ponerle nada más 4 vueltas. Depende a lo que tú quieras, porque si la quieres larguita, pues ahí sí tú le metes 10 vueltas, 12 vueltas, dependiendo. Pero el principio es lo mismo. 2 cadenas, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Y tejo de la vuelta 2 a la 4, punto por punto. Y dejo suficiente estambre, remato, dejo suficiente estambre para pegarlo al cuerpo. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con el punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya
hice la colita. Nada más que usé un pedacito y no me pude dejar estambre. Pero miren, ya quedó. Tampoco la voy a rellenar porque como está pequeñito no quiero que se vea tosco. Y yo le calculo más o menos la colita, la pongo en el centro y más o menos como a 4 vueltas de la piernita. ¿Ok? Así. Y miren, queda bonita. Y entonces vamos a rematar. ¡Ay! Le jalé mucho. Así. Clavo y lo mando a otro lado. Fíjense que me pasa algo chistoso. Este celular me lo dio mi esposo porque era el mío, pero le compusimos el volumen y todo. Pero se está viendo verde. Pero cuando checo los videos, no graba en verde. ¿Quién sabe qué será? Pero se ve verdosa mi mano. Bueno, yo lo veo aquí, pero ya cuando termino de grabar, no. Miren, ya quedó. Entonces, vamos a empezar la cabecita. Para la cabecita, vamos a hacer 10 cadenas más una. 2, 4, 6, 8, 10 más una. Vuelta 1. A partir de la segunda cadena tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la última cadena tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y en las cadenas flotantes tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la última tejo un aumento y cierro con un punto deslizado y me da un total de 22 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 aumentos, va 1, van 2, 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento y cierro la vuelta con un punto deslizado y me da un total de 26 puntos bajos. Tejo de la vuelta 3 a las 6 punto por punto. Son 26 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena,
cierro con un punto deslizado y regreso. Tentativamente voy a hacer hasta la vuelta 6. Vamos a ver si nos queda o le tenemos que poner más. ¿Ok? Ok, miren, ya llegué a la vuelta 6 y vamos a empezar a disminuir. Vuelta 7, hago una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 5 veces. Y me va a sobrar un punto bajo, lo dejo normal. Nos da un total de 21 puntos bajos. Espérame que... Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. 3 puntos bajos, una disminución 5 veces, un punto bajo y regreso. Ok. En la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto. Son 21 puntos bajos, los tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Punto por punto. O le haremos 2 vueltas. Yo creo que hacemos 2 vueltas, la vuelta 8 y 9, ¿sale? Punto por punto, cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total, no, es 5 veces, 5 veces. Y nos va a sobrar un punto bajo. Y nos da el total de 16 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado. 2 puntos bajos, una disminución, 5 veces, un punto bajo y regreso. Cierro con el punto deslizado. Ok. En la vuelta 11 y 12 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 16 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con la cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, rematamos, dejo algo de estambre para cerrar la cabeza y regreso. Ok, miren, ya que terminé, ya rellené, no tanto para que no, o sea, pueda yo poner así la cabecita. Y vean, voy a rematar así. Bueno, voy a cerrar la parte de aquí. Punto por punto, miren. Así. Que quede planito aquí atrás. La parte de la coronilla. Voy a rematar. Y así. Clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y entonces voy a unir así. Dejé estambre para unir la cabeza. Espérame. Ahí está. Entonces, vamos a tratar de que quede así. Haz de cuenta que voy a hacer un pellizquito en la cabeza y tomo una cadenita.
del cuello. Entonces, hago esto. Y así, todo alrededor. ¿Sale? Lo termino de unir y regreso. Así. Le doy la forma así a la trompita. Y vamos a hacer las orejitas. Miren, hay una... O sea, puedo hacer la naricita. Voy a ver, porque quiero... Ahí, vamos a rematar. Uy, ya me piqué. Pero ando viendo si ponerle una naricita. Al perrito, espérenme. Aquí, entre la vuelta. En la 2 y 3, pero no entra. Es que no entra porque el punto está muy cerrado. Ahí está. ¿Cómo ven? No, creo que se va a ver mejor hecha. Y no está entrando por el punto de que está muy cerradito. No entra. Ay, ahora ya no quiere. Ya no caben las... Dejen, saco algunas narices. Porque no están entrando. Y sí se hubiera visto bonita, pero no quiere entrar. Ahora sí que no quiere entrar. Entonces, vamos a hacer las orejas y los ojitos van aquí. Que estoy pensando, si no entró las... Así. Si no entró la nariz. Y estoy poniendo en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10. Entre la 10 y la 11, los ojitos. Así. O no sé si entre la 9 y la 10. Entre la 9 y la 10, miren. Es 1, 2, 4, 6, 8, 9. Entre la vuelta 9 y 10 vamos a poner los ojitos. ¿Ok? Ok, miren. Ok. Vamos a tejerla.
¿Ven que les dije que iba a tejerle algo claro aquí? No, ya no pude porque se va a ver tosco. Entonces, vamos a hacer esto. 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejer de la vuelta 2 a la 6, punto por punto. 8 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, remato y dejo un poco de estambre para pegarlo a la cabeza. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, ya terminé las 6 vueltas y vamos a unirlo en esta parte donde unimos la cabeza, donde la cerré, y lo voy a sesgar un poquito la oreja. ¿Ok? La sesgo un poquito inclinadita. Así, hacia acá. Miren, así. ¿Sale? De atrás para adelante va sesgadita. Ya pegué los ojitos. Y los puse así como también en V, encontrados. Remato. Y lo mando a otro lado. Ya nada más nos faltaría la nariz. Y vean. ¿Ok? Vamos a tejer la nariz en color negro. Ok, vamos a tomar el estambre negro y voy a tejer 2 cadenas y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cierro con un punto deslizado. Y vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 4 veces. ¿Sí? 4 veces. Es 1, 2, 4 veces, sí. 4 veces. Y cierro con un punto deslizado. Voy a rematar dejando suficiente estambre para unirlo a la cara. Yo creo que lo vamos a rellenar tantita la nariz, pero con poquito relleno, no mucho. Y vamos a ver. Vean. Dejen, tomo poquito relleno. Ahí es que estoy usando pluma fuente y ya me pinté. Ven que, no sé si les pasa que luego tienen muchas plumas y cuando las necesitan, no aparecen. Miren, lo voy a poner, esta es la vuelta 1. Aquí. Y abajo,
abajo entre la 1 y la 2, pero en la parte de abajo voy a empezar a unir. Ok, lo centro. Y la pego. Vamos a coserla. Y regreso. Ok, miren, midió 11 centímetros o 10 y medio. Como 10 y medio. Ok. Yo creo que este tipo de perrito lo puedes usar para llaverito. No sé, si quieres ponerle aquí una gotita de pegamento para que se quede pegadito y aquí le cuelgues el ganchito para el llavero. Pero vean. Ok, espero que te haya gustado, que compartas, que te suscribas. Y aquí abajito del lado de compartir está el corazoncito donde le das clic y me puedes dejar un donativo. O ya sea que al lado de mi nombre dice unirse. Ahí es para hacerte miembro de mi canal y te cobran $1 al mes. Solamente $1. $1 al mes. Con eso me ayudas a conseguir material y yo poder seguir subiendo tutoriales. Espero que te animes a apoyar mi canal. Y ¿qué más? Creo que es todo. Espero que te guste este tutorial que parece sencillito, pero quiero aprender a ir haciendo cosas más pequeñas para que ustedes también tengan más tutoriales para llavero, para lo que ustedes gusten. ¿Ok? Los colores los puedes también cambiar, puedes hacer los cambios. Yo te doy la base y tú haces las modificaciones que gustes. Si usas mis patrones, porfa, dame reconocimiento de ello. Menciona mi canal y que aquí están los patrones. Así que te lo pido muy amablemente, porque sí he visto que unas dicen que son sus ideas y pues se siente feo. Y ojalá sí me des mi reconocimiento al hacer estos patrones. ¿Ok? Entonces, sin más, me despido y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.